Listo. Bueno, buenas noches, hermanas, sean bienvenidas en Facebook. Vamos a iniciar con este tiempo en un capítulo más, ¿verdad? De nuestro libro, Cómo Dios puede y va a restaurar su matrimonio. Y bueno, vamos a iniciar dándole gracias al Señor, agradeciendo que nos permite una noche más para que podamos escuchar este capítulo y sea el Señor quien traiga esa palabra. Amén. Amado Esposo Celestial, en esta noche, Señor, venimos ante tu presencia a darte las gracias, porque solamente, Señor, tú eres digno de recibir honra y gloria. Gracias por permitirnos una noche más el venir a reunirnos y que seas tú el anfitrión, que seas tú el invitado especial, porque eres tú quien traerá palabra a nuestras vidas, que estemos expectantes a lo que tú nos quieras hablar esta noche, que tú abras nuestros oídos espirituales para que por medio de ellos puedan traer esa palabra y quede, Señor, guardada en nuestros corazones y para que nosotros podamos llevarla a la práctica, pero siempre sabiendo que es a ti lo que te agrada. Gracias porque estamos aquí, este grupo de mujeres, y dice tu palabra que donde hay 2 o 3 en tu nombre, tú ahí te estás moviendo. Y creemos, Señor, por fe, que tú en este momento te estás moviendo en cada uno de nuestros hogares aquí representados, en cada uno de nuestros corazones, tú te estás moviendo porque tú quieres que nosotros aprendamos de ti, tú quieres hablarnos, tú quieres bendecirnos para que, Señor, tú nos tomas de tu mano y tú nos guías en este caminar que es en tu presencia, porque es ahí donde nos queremos deleitar, donde nos queremos gozar. Gracias, gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias, Señor, por este día que ya ha terminado y nos gozamos y nos deleitamos que en esta hora de la noche podamos aún seguir escuchando de tu palabra. Gracias, gracias por tus misericordias, gracias por todo lo que tú eres, por todo lo que tú nos das, Señor, y por lo que nosotras somos cuando escuchamos de tu palabra, cuando estamos en tu presencia, cuando estamos bajo tu guía. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo, mi Señor Jesús. Amén y amén. Bueno, pues vamos a empezar con este capítulo. Hoy corresponde al capítulo 13 y dice, lleva como título Admirable Consejero. Amén. Dice en Isaías 9:6, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. ¿Verdad? Son estos nombres que se les da a este Dios que nosotros proclamamos, ¿verdad? Dice, mi esposo me está pidiendo el divorcio, ¿qué debo hacer? Es una pregunta, ¿verdad? Que se hacen aquellas mujeres que posiblemente ya estén en este proceso de que sus esposos les estén pidiendo el divorcio. Entonces se preguntan, ¿cómo puedo encontrar a alguien que me defienda? ¿Cómo puedo protegerme a mí misma y especialmente a mis hijos? Muchos cristianos, ¿verdad? Muchas personas que conocen la palabra del Señor, consejeros, pastores, les aconsejarán que consigan a un buen abogado cristiano, ¿verdad? Un buen abogado que conozca la palabra del Señor para protegerle a usted y a sus hijos. Sin embargo, cuando yo me enfrenté a este dilema, yo busqué en las escrituras y fui al poderoso consejero, ¿verdad? Así lo dice Erin, que ella se refugió en la palabra del Señor y fue ella a este poderoso consejero. Dice que encontró su palabra, que él había prometido el protegerme y defenderme. Lo escogí a él hice lo que su palabra me dijo que hiciera. Él no solamente fiel, sino más poderoso que cualquier otro abogado o corte podrían ser, porque yo puse mi confianza en él solamente. Amén. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos confiadas solamente en él, que mucha gente, ¿verdad? Nos aconsejará que nosotros peleemos por nuestros intereses, que nosotros estemos resguardadas, ¿verdad? Por una pensión, por algo que es terrenal.
¿verdad? Entonces, a nosotros al acudir a estos abogados, a estos personas que quieran pues dirigirnos, ¿verdad? A que la persona pueda sacar provecho de toda esta situación. Pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros debemos de ir al Señor y que sea Él quien pelee por nosotros, porque dice aquí que solamente Él es nuestro admirable consejero. Solamente de Él debemos de recibir ese consejo, esos consejos que nosotros necesitamos. Nadie más nos los va a dar tan sinceros y tan justos más que Él. Solamente nuestra confianza en Él. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Romanos 11, 33, 34 nos dice este versículo, ¿verdad? Háblele al Señor, luego siéntese en silencio y escuche lo que Él le diga. Y es que esto es lo que nosotros venimos día a día aprendiendo, que nosotras debemos de estar calladas, debemos de guardar silencio. Y es que a veces siempre nos da por empezar nuestra oración e irnos de corrido. Y empezamos, Señor, 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 y empezamos a decir, pero no nos damos esa pausa, ese tiempo de quedar calladas en la oración para que el Señor sea quien nos hable, porque sabemos que la oración es una plática, una comunión que nosotros tenemos con Dios. Entonces, si es una plática, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nosotros platicamos con una persona? Nosotros no vamos a estar, hable y hable y hable, y la otra persona pues nada más nos va a escuchar y no va a decir nada. No, nosotros hablamos y recibimos esa respuesta de la otra persona. Y ese es un diálogo, y así mismo tiene que ser un diálogo en el Señor. Amén. Entonces dice, ay de los rebeldes, Egipto representa al mundo. Ay de los hijos rebeldes que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas contrarias a mi espíritu, que amontonan pecado sobre pecado, que bajan a Egipto sin consultarme, que se acogen a la protección del faraón y se refugian bajo la sombra de Egipto. Entonces aquí nos dice su palabra, ¿verdad? Que aquellas mujeres que están confiando en que si se divorcian, si llegan al divorcio, van a sacar una buena tajada de eso, que van a sacar un buen provecho. Y no debe de ser así, porque solamente el Señor es el que nos va a representar cuando nosotros ya lo estamos buscando, cuando nosotros ya estamos creyendo en Él. Él es el único que nos va a representar, Él es el único que nos va a aconsejar, Él es el único que va a ejecutar esos planes para nuestras vidas. Amén. Dice, ¿ha usted buscado protección en el sistema de la corte? O sea, si hemos ido nosotros a informarnos, ¿verdad? ¿Cómo le podemos hacer para que podamos tener una buena pensión o no quedar desamparadas, ¿verdad? Por eso es que dice, si ha buscado protección en el sistema de la corte, ¿confía usted en su abogado más que en su señor? Maldito el hombre que confía en el hombre, y lo dice Jeremías 17:5, y que apoya en él sus fuerzas, ¿sí? Porque esto hará que aparte su corazón del Señor. Dice otra parte, no te afectará si alguien te pone a pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Esto lo dice en Mateo 5:40. Y es que usualmente estamos preocupados de nuestros esposos, no se preocupen por nosotras y que ellos tomarán mucho de lo que nuestros hijos merecen si usted actúa como si es su enemigo y pelea, y le peleará también. ¿No ha sido así en el pasado? O sea, sigue la contienda, sigue el pleito, ¿verdad? Porque piensa la mujer que va a quedar desamparada, ella y mucho más los hijos, ¿verdad? Y entonces es cuando entra en este pleito de querer pelear, de no querer quedarse o sin nada, ¿no? O sea, la mujer quiere estar protegida, tanto ella como los hijos, pero esto no es así porque nuevamente pone la mujer su confianza en el hombre. Y como aquí dice el versículo, que maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces debemos de nosotros estar enfocadas siempre en el Señor, poner la confianza
en el Señor. Dice que muchas comparten historias de horror acerca de quienes se han divorciado para asustarle hasta que consiga un buen abogado. Solo recuerde, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10,000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. Esto ya es un salmo muy famoso, ¿verdad? El Salmo 91. Ese es el versículo 7. Dice que en lugar de eso no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, en Romanos 12:21. Deje ir a su abogado y confíe en Dios solamente para protegerle y acompañarle. Entonces, nuevamente aquí nosotras debemos de aprender que nosotras siempre debemos de confiar en el Señor. Siempre debemos de estar atentas a lo que el Señor nos quiera decir, a lo que el Señor nos está hablando. Pero es que al momento, a veces a las mujeres las ciega la impotencia de que se van a quedar sin nada, ¿verdad? Y no logran tener esa paz, esa tranquilidad que el Señor les dice, que debemos de descansar en Él, porque Él pelea nuestras guerras. Dice, se atreve a ir ante los inconversos en lugar de ir a los creyentes. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? Dice en Corintios 6:1, esta es una escritura muy firme. ¿Desafiaremos a Dios? Si usted meramente se presenta en la corte, usted está presentándose delante de los inconversos, ¿verdad? Entonces, si usted está siempre hablando de Dios, siempre tratando de ser una buena mujer, y si usted llega a cometer esto que no le agrada al Señor, de pelear, entonces usted no está dando un buen testimonio de lo que usted está aprendiendo. Está dando testimonio y está usted siendo igual o peor que el ET, ¿verdad? Que todos aquellos que están en la corte, que todos aquellos abogados, ¿verdad? Entonces usted estará haciendo peor que ellos. Dice que en la mayoría de los estados usted no viola la ley si no se presenta en la corte. Si le han presentado papeles de divorcio, usted solamente pierde automáticamente. Algunos le hacen firmar una renuncia de que usted no se presentará, y en algunos, como bueno, aquí dice de un estado en Estados Unidos, dice que donde fue escrito el libro, usted no tiene que firmar los papeles ni presentarse en la corte. Bueno, aquí dice que el Señor, que nosotros, si no es necesario, nosotros no nos debemos de presentar en la corte cuando se pide el divorcio, ¿verdad? Pero como nosotras somos mujeres que debemos de estar sujetas a nuestros esposos terrenales, si el esposo terrenal le pide que usted debe de ir a firmar, usted lo debe de hacer en obediencia al Señor, solamente en obediencia a Él, y hacer lo que el Señor le vaya indicando, le vaya diciendo. ¿Sí? Dice, ¿juzgaremos a los ángeles? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún a los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Dios nos está probando, mostrándonos cuán triviales e insignificantes son los asuntos de este mundo en comparación con nuestra vida con Él, ¿verdad? Entonces nosotros realmente nuestros problemas aquí, sabemos que el Señor nos resuelve, sabemos que Dios va delante de nosotros, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Estar enfocadas en Él y dejándole a Él todo lo que Él quiera pelear por nosotros, dejando toda nuestra confianza en Él, depositando todo lo que nosotros sintamos en Él, para que el Señor pueda trabajar en nuestro caso, ¿verdad? Dice que los asuntos de esta vida, por tiene pleitos sobre tales asuntos, es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia. La corte hoy en día no sigue las enseñanzas bíblicas como ellas lo hacen cuando nuestro país fue fundado.
Como resultado de esto tenemos reglas y cargas colocadas sobre los creyentes que ni Dios ni nuestros padres fundadores tenían en mente. Si usted escoge a las cortes para ayudarle, usted escogerá su juicio sobre la protección y la provisión de Dios. Entonces, si no pone su confianza en el Señor, y si usted, pues definitivamente está enfocada en que va a pelear una pensión, en que va a pelear para que quede bien, entonces usted en ese momento pierde la protección del Señor, porque usted va a hacer lo que usted está decidida a hacer fuera del orden del Señor. Sí, o sea, usted no estaría llevando a cabo los planes del Señor, porque se rebelaría y empezaría a pelear por usted misma. Cuando el Señor nos está diciendo en este capítulo que Él es nuestro admirable consejero. Entonces, si Él es nuestro admirable consejero, debemos de estar atentas a lo que Él quiere que nosotras hagamos. Dice que ante los incrédulos, digo esto para lo que les debe caso, no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio juzgar entre creyentes. Al contrario, un hermano demanda a otro, y ante esto, y ante los incrédulos, cuando la iglesia comenzó a ignorar las enseñanzas bíblicas, ellos también comenzaron a ignorar la corrección de la Biblia, ¿verdad? Esto lo podemos ver en 1 Corintios 6:5. Dice, nunca he oído de un hombre que se volvió de su pecado o de adulterio después de ser confrontado por la iglesia. Algunos cambiaron temporalmente, pero en todos los casos ellos regresaron a la otra mujer. Así que no le pida a su pastor, a su consejero, ¿verdad? Que hable con su esposo. Permita que Dios vuelva y suavice el corazón de su esposo. También como hemos venido aprendiendo en todos estos capítulos de este libro. ¿Sí? Dice, sería mejor soportar la injusticia o dejar que le defraude. En realidad ya es una grave falta el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticia, y constante que se trata de sus hermanos. En 1 Corintios 6, 7, 8, Dios dice que es mejor dejar que le defrauden y soportar la injusticia, engañada o estafada. Amén. Entonces debemos de dejarlo todo en las manos del Señor, porque nosotros dejando todo en las manos del Señor, nosotros vamos a descansar. Primeramente vamos a tener esa paz, esa tranquilidad de que Dios está delante de nosotros peleando. O sea, no hay necesidad que nosotros estemos preocupadas y estemos dando vueltas, si vamos a pelear, si no vamos a pelear, si hacemos, si no hacemos. No, o sea, cuando nosotros le dejamos todas nuestras cargas al Señor, automáticamente a nosotros llega esa paz y esa tranquilidad. Y entonces llega ese momento de tener ese descanso en el Señor, ese reposo en el Señor. Y el Señor empieza a pelear por nosotras. No hay necesidad de que nosotras todavía sean esas mujeres todavía que tengan en su corazón ese griterío, o sea, esas ganas de estar peleando, esas ganas de querer de creer que usted al momento de quedar divorciada va a quedar desamparada. Eso no es verdad. Es el enemigo el que a veces trae todos esos malos pensamientos. Pero aquí el Señor dice que uno debe de estar tranquilo y en paz. Dice que la mayoría de las mujeres con las que yo hablo mientras están pasando en su proceso de divorcio están muy preocupadas por lo que van a obtener, cuánto dinero para manutención y cuántas posiciones. Si usted no se permite a sí misma el soportar la injusticia, su esposo terminará enojado y amargado. Si usted no se permite a usted misma el encontrarse atrapada frente al Mar Rojo, usted nunca va a ver el poder de Dios para librar. Entonces, ¿cómo vamos a ver el poder del Señor? ¿Cómo es que nosotros lo vamos a ver ante las preocupaciones de esta vida? ¿Cómo vamos a ver ese resplandecer del Señor en nuestras vidas? Pues creyendo en el Señor, creyendo, obedeciendo, quedarnos calladas ante cualquier injusticia, porque nosotros tenemos al Señor Jesucristo como ese ejemplo a seguir.
como ese modelo a seguir. ¿Por qué? Porque el Señor, ¿cuántas veces quedó callado? Y lo podemos leer en Isaías 53, que dice que Él no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, ¿verdad? Porque Él confiaba en que su Padre Celestial iba a pelear por Él, que había un propósito y que se tenía que cumplir. Quizá no es fácil, ¿verdad? Quizá sientan ustedes que igual y no van a poder cuando lleguen las pruebas, pero el Señor siempre es fiel y el Señor promete que Él no nos dejará ni nos desamparará. Sí, pero siempre confiando, siempre creyendo, siempre siendo esas mujeres que le agraden al Señor. Amén. Dice, no han dicho que además dejó a Pablo porque las preocupaciones del mundo ahogaron la palabra de él. Dice que el que dice en Mateo 13:22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, ¿verdad? Y de modo que esta no llega a dar fruto. Amén. Entonces aquí está diciendo el Señor que sí llega la semilla, pero si llega a caer entre espinos, o sea, si llega a caer entre todavía nuestras dudas y pensando que si va a obrar el Señor, que si no va a obrar, que si sí va a cumplir, que si no va a cumplir. Entonces, ¿qué pasa con la semilla? Pues esa mujer la va a ir ahogando y no va a dar fruto. Ese es cuando la semilla cae entre espinos, ¿verdad? Porque cae la semilla y está creciendo, pero todas esas preocupaciones, todas esas angustias van a irla ahogando. Y entonces esa semilla no va a dar fruto, ¿verdad? Entonces, aquí lo dice la Escritura, que las preocupaciones, que no dejemos que nos preocupen esas posiciones, que no nos preocupen esas pensiones alimenticias, porque el Señor es nuestro sustentador, el Señor proveedor. Dice aquí, Erin, que los papeles de divorcio, sus papeles de divorcio, ella decía que no tendría lo suficiente para mantenerse a ella, ni mucho menos a sus 4 pequeños hijos, pero Dios suavizó el corazón de su esposo porque ella confió en el Señor. Dice que ella ni siquiera necesitó pedir más o decirle a él de su situación grave. Dios puso en el corazón de su esposo el deseo de pagar todas sus cuentas hasta que él regresó al hogar, ¿verdad? Entonces, esto es maravilloso, pero ¿por qué? Porque ella esperó en el Señor. Ella esperó para que esto fuera cumplido, para que Dios suavizara el corazón de su esposo, porque ella fue obediente. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotras, ser obedientes. Seamos obedientes en el Señor, porque el Señor, de verdad que el Señor quiere bendecirnos, pero a veces no puede porque nosotras dudamos, porque a veces nosotras no creemos. ¿Y qué hacemos con esto? Le atamos las manos al Señor. Pero esta mujer hizo todo lo contrario. Esta mujer puso toda su confianza en el Señor. Y el Señor fue que cambió todo a su favor. Amén. Dice, ¿por qué usted es poco entusiasta? No consiga un abogado si usted tiene uno. Despídalo. Cada una de las mujeres que trataron de convencer a otros de que está bien el transigir algo de lo que está escrito en este libro, están todavía viviendo una vida de soltería. Probablemente esto no es lo que usted quiere escuchar, tampoco es lo que el autor quisiera escribir, pero dice aquí que debe resistir el permitir al corazón gobernar lo que está escrito para él, o él cesará de usar. Amén. Entonces, no haga que haya una derrota para usted, porque aquí dice que en realidad ya es una grave falta el hecho de que hay pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que lo defrauden? Entonces dice que si usted va a la corte con su cónyuge,
ya es una derrota para usted. Usted puede conseguir el dinero o las posesiones, pero usted va a perder a su esposo. Por todas estas contiendas, por todo esto que no van en los principios del Señor. Dice que debemos de buscar la paz y la santidad. Sin ella nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos 12:14. Si usted desea actuar como Cristo, Jesús era totalmente inocente. Hay que recordar que Jesús no replicaba los insultos, como dice Primera de Pedro 2:23. Dios puede comenzar a trabajar en la vida de su esposo porque usted está plantando semillas de vida y no sigue dando a Satanás combustible para destruir. Y no llevas del Señor, está actuando bajo este enemigo, ¿verdad? Porque a veces nosotros creemos que nosotros estamos haciendo las cosas porque realmente no las merecemos, sin saber que es el enemigo que se está interponiendo y es el que está usando nuestras vidas y asimismo usa las vidas de nuestros esposos terrenales y por eso es un caos. Y por eso nosotras a veces salimos lastimadas y dañadas, pero porque no sabemos en realidad quién es el verdadero enemigo. Dice que queremos que nuestros esposos vean el camino de Jesús en nosotras. Entonces nosotros contrastamos el trabajo del Espíritu Santo cuando hacemos las cosas que queremos en lugar de lo que debemos hacer en el Señor y para el Señor. Dice que debemos de hacerlo a la manera de Dios, no a la nuestra. Entonces, aquí nos dice que debemos de abandonar toda amargura, toda ira, todo enojo, todo grito, toda calumnia y toda forma de malicia. Lo dice Efesios 4:31. Entonces, debemos de quitar todo esto de nuestras vidas. No importa si usted tiene un abogado cristiano o no, toda la liberación por parte del hombre es en vano, ¿verdad? Porque el hombre no va a pelear por nosotros. Porque así dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre y en él pone su esperanza. De nada va a servir la ayuda humana. La ayuda viene del Señor, Él es nuestro juez, Él es el que nos dirige, Él es el que nos da la protección. Él es el que va a hacer que nuestro esposo terrenal pague o no pague para que nos proteja. Porque el Señor ya lo está haciendo. O sea, no hay necesidad de que un humano nos extienda su mano y nos diga que nos va a proteger. Eso es herida en el hombre. Cuando toda nuestra confianza debe de ser de parte del Señor. Entonces, si se permita que Dios vuelva al corazón de su esposo, como lo dice Proverbios 21:1. Debemos de permitir que Dios vuelva el corazón de nuestros esposos. Pero ¿cómo debemos de hacer para que nosotros permitamos a Dios que Él sea que vuelvan de nuestros esposos? Pues siendo unas mujeres calladas, sumisas y estando siempre poniendo en primer lugar siempre al Señor. Y así es como el Señor va a hacer que sus corazones vuelvan hacia nosotros. Pero nosotros no debemos ya de estar más buscando. Nosotros no debemos de estar persiguiendo. El Señor nos lo ha dicho de una y de muchas maneras. Por medio de su palabra, por medio de estudios, por medio de lo que nosotros vamos aprendiendo día a día. El Señor nos instruye, el Señor nos dirige. Solamente necesitamos a Dios que cumpla sus promesas. De Proverbios 16:7, cuando el Señor aprueba la conducta de un hombre, hasta con sus enemigos los reconcilia. ¿Verdad? Entonces debemos tomar el refugio en el Señor. Dice que es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Salmos 118:8. Entonces debemos de tener siempre
a ese mejor refugio que es el Señor. Ya debemos de cesar de estar luchando, debemos de quedarnos quietas y reconocer que solamente Él es Dios, que debemos de poner todo en sus manos, porque nosotros estamos llamados a paz. Amén, a traer esa paz, esa conciliación que nos da el Señor. Amén. Entonces, nosotras debemos de esperar en Él, debemos de tomar este camino correcto en el Señor, para que haya en nuestra boca esa dulzura en nuestras palabras. Amén. O sea, nosotras no debemos de contratar a ningún abogado para que nos defienda, porque nosotros ya tenemos a nuestro abogado, que es nuestro Padre Celestial. Tenemos a ese abogado que es el Señor Cristo, que pelea por nosotros, porque Él nos ama con ese amor puro y sincero que ningún otro ser humano nos va a ofrecer, nos va a dar, ¿verdad? Dice el Señor que Él aborrece el divorcio. Entonces, si Él aborrece el divorcio, el Señor nos dice, quédate quietas porque yo voy a pelear. Entonces debemos de esperar y permitirle al Señor que Él pelee por nosotros, que estemos bajo su protección, sabiendo que Él aborrece el divorcio y no lo permitirá para nuestras vidas. Pero si nosotros persistimos en el Señor, si nosotros mantenemos nuestra fe firme en el Señor, porque para el Señor nada es imposible. Amén. Pidámosle al Señor perdón si en algún momento nosotros llegamos a pensar que sería mejor el divorcio. Pidámosle perdón al Señor. Que Él empiece quiere sanarnos desde lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Pidámosle al Señor que Él sea quien nos defienda, porque Él es el mejor defensor a nuestras vidas. Amén. Porque solamente en Él confiamos, porque solamente en Él tenemos puestas nuestras esperanzas. Amén. Entonces, hay que estar siempre nosotras gozosas de que el Señor está peleando por nosotras y que el Señor en todo momento peleará, ¿verdad? O sea, nosotros debemos de tener esa paz, esa tranquilidad en nuestros corazones, de que el Señor nos lo dice en su palabra, que Él va a pelear por cada una de nosotras y nosotras debemos de descansar en esa promesa. Porque ya nomás tenemos que estar nosotras en incertidumbre, si sí va a pasar, si no va a pasar, y haciendo ideas en nuestra cabeza. Nosotros ya debemos de tener esa convicción que el Señor nos da, porque Él no miente, porque Él lo que prometió, Él lo va a cumplir. Y recordar que Él no nos va a dar más de lo que nosotras no podamos soportar. ¿Amén? Entonces debemos de creerle, de confiar, de estar siempre nosotras esperando en el Señor pacientemente. Amén. Debemos de confiar en Dios realmente, de esa protección, que el Señor regresará el corazón de su esposo, de su esposo hacia ustedes, de mi esposo hacia mí, pero siempre y cuando llevemos a cabo nosotros todos los principios, todo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, y lo principal, que nosotras debemos de dar nuestro corazón al Señor y solamente a Él ponerlo en primer lugar en nuestras vidas. Y si nosotros ponemos en primer lugar al Señor, el Señor va a volver ese corazón de nuestros esposos terrenales, ¿verdad? Pero siempre y cuando esperan a que lo haga. Nosotros no debemos de estar inquietas y querer nosotras estar buscando que ellos nos miren, que ellos nos busquen. No, porque sería, como les decía, sería atar al Señor de manos.
y el Señor no necesita nuestra ayuda. No necesita que nosotros le ayudemos. El Señor lo puede hacer todo, ¿verdad? Pero nosotras, ¿qué debemos de hacer? Estar quietas, mantenernos en silencio y adorando y alabando al Señor, sabiendo que Él es nuestro primer amor, el que llena nuestras vidas, el que nos fortalece, el que nos guía, el que nos da sustento. Él es nuestro protector, nuestro ayudador, Él es nuestro admirable consejero. A ver. Entonces, pidámosle al Señor que Él siga aumentando de nuestra fe, que siga aumentando nuestra fe, sabiendo que Él, lo que nos prometió, Él no nos va a defraudar. Amén. El Señor va a cumplir en el tiempo indicado. Amén. Entonces, nuestro compromiso personal debe de ser confiar en Dios solamente, basada en lo que hemos aprendido en las Escrituras. Nos comprometemos a confiar en el Señor para pelear por nosotros esta batalla. Si llegó a tener abogado o pensó en tenerlo, pedirle perdón al Señor. Pedir perdón por esta rebeldía en algún momento de sus vidas, ¿verdad? Porque a veces llegan esos pensamientos en los cuales no le agradan al Señor, pero Dios es justo, ¿verdad? Y Él nos perdona cuando nosotros nos arrepentimos. Amén. Pues vamos a gracias al Señor por esta enseñanza en los días de hoy, y pues sigamos nosotros trabajando en su palabra, trabajando en esos principios, en esos propósitos que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Esposo Celestial, en esta noche, Señor, queremos agradecerte, Señor, por esta palabra que tú has traído esta noche, Señor. Gracias porque que solamente tú eres admirable. Tú eres cuando sintamos ese para nuestras vidas. Que tú seas quien esté escudriñando nuestros corazones y que dando, Señor, todo lo que no te agrada, lo que a ti no te gusta, porque nosotras queremos ser esas novias tuyas con las cuales nosotras solamente te amemos a ti y te pongamos en primer lugar a ti en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestros corazones, en todo nuestro ser. Que seas tú solamente ese amor que nos llena, ese amor que nos satisface, ese amor que cubre todas nuestras necesidades. ¿Quién más, Señor, sino tú, que eres quien lo pone en nuestras vidas? Sé tú llenando cada vacío de nuestro corazón, porque queremos que tú lo llenes y que nosotras sintamos ese gozo, ese regocijo que solamente tú nos puedes dar, porque en ti esperamos, porque sabemos que tú vas a prometer lo que cumpliste, pero nosotras debemos de aprender a esperar en ti, sabiendo que tus tiempos son perfectos, sabiendo que tus tiempos, Señor, trascienden más allá de nuestras vidas. Que tu tiempo no es el mismo tiempo que nosotras llevamos en esta tierra, que tú tienes un tiempo perfecto, tú tienes un tiempo divino con el cual tú sabes el momento indicado. Pero te pedimos que nos hagas, Señor, esas mujeres pacientes en ti, sabiendo que la paciencia trae victoria y tú nos quieres sacar en victoria de todo lo que nosotras podamos estar viviendo en nuestros procesos, sabiendo que en ti somos más que vencedoras, Señor, por medio de tu Hijo amado. Gracias por todo lo que tú nos das en alimento espiritual, porque nosotras nos gozamos y nos deleitamos de tu presencia, de tu gracia.
Nosotras nos gozamos en ti, Señor, sabiendo que tú eres el primer lugar en nuestras vidas. Solamente en ti queremos caminar, porque solamente tú tienes palabra de vida eterna, porque tú eres, Señor, quien nos dirige. Tú eres quien nos guía. ¿A quién tenemos en los cielos sino que más que a ti? Solamente a ti, Señor, a ti alzaremos, Señor, nuestra mirada, porque sabiendo que de ti solamente viene nuestro auxilio, nuestro socorro. Gracias, gracias porque nos haces, Señor, merecedoras de tus bendiciones. Aunque no lo merezcamos, Señor, por amor a nosotras, nos haces, Señor, merecedoras de tu gracia. Por eso te amamos, te adoramos, te glorificamos. Sé tú el primer lugar en nuestras vidas, que solamente tú estés gobernando nuestros corazones, que nosotras podamos enamorarnos más y más de ti. Gracias, gracias por todo lo que somos en ti, Señor, cuando estamos bajo tu resguardo, cuando estamos a la sombra de tus alas, porque tú nos cubres, nos proteges. Tú no vas a permitir que nos pase nada malo. Eres nuestro escudo protector, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Agradecemos tu palabra, agradecemos tu consejo, nuestro gran poderoso consejero. A ti te amamos y te glorificamos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo, mi Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanas, pues tengan una bendecida noche.